Bueno, el tema que tenemos para hoy se titula ¿Y ahora quién podrá salvarme? No hay quien podrá defenderme, aunque sabemos que es una frase, ¿verdad?, bien conocida. Y para mí este tema es importante por el texto que vamos a ver. Particularmente, quizás los que me conocen y han compartido un buen rato conmigo, saben que tanto a mí como a mi esposa, el tema del evangelismo es algo que nos apasiona. Yo era un muchacho de 17 años cuando el Señor interrumpió mi vida y agarró a este muchacho todo desbaratado, lleno de heridas, y le dio sentido. Y no hay otra cosa que yo quisiera anhelar más que yo poder buscar a otro que está lejos del Señor y acercarlo a ese Dios que se dio a conocer a mi vida. Por eso que trato, si usted me ve a veces, que casi toda mi enseñanza está enfocada en tratar de animar a los que están fríos, que se calienten, que se acerquen, o aquel que está lejos, que venga al Señor. Porque al final de cuentas eso es lo más glorioso que puede haber en una vida humana. Todas las demás satisfacciones son pasajeras. Otra razón por la que este verso me carga y queremos verlo esta noche es porque particularmente pienso que es un verso que se ha usado muy mal, o muchas veces tenemos un concepto errado sobre el mismo, y muchas veces le damos por sentado que una persona es salva porque confesó, dijo, hizo una oración con nosotros, cuando quisiéramos ver cuál es el contexto y qué implica ese texto para nosotros. Yo recuerdo hace unos años atrás, quizás 16, 17, 18 años atrás, una amiga me llamó y me dijo, mira, ella me decía, Alex, yo quiero que vayamos a orar por un amigo. Este amigo estaba muriendo de SIDA, le quedaba poco tiempo, había tenido una vida muy promiscua sexualmente, de ambos lados, homosexual y todo el tema. Y el chico estaba desesperado, o sea, ya le quedaba poco tiempo. Fuimos, le predicamos el evangelio, oramos por él. Y él en su oración, ¿verdad?, confesó que Jesús es el Señor. Le clamó al Señor. Era mi percepción, siendo franco, yo no puedo saber lo que había en el corazón de él. Soy un ser humano igual que ustedes. Pero mi percepción en el momento era como que él quería salir, quería ser sano, como para seguir en su estilo de vida. Esa fue la percepción que yo me llevé. Obviamente solamente Dios sabe lo que había en su corazón. El chico al final repitió la oración conmigo, confesó lo que yo le pedí y murió de SIDA al final. Dios no lo sanó. Yo creo, hermano, yo estoy convencido de que Dios es Dios y Dios sana a quien quiere sanar hoy en día, y por eso oramos por él, pero al final él falleció. Yo recuerdo cuando mi papá estaba enfrentando el cáncer, que ya lo he compartido aquí varias veces, que le quedaba pocos meses de vida. Un señor de Costa Rica, un hermano en Cristo, me escribió, me llamó, no recuerdo exactamente, me decía, oye, tu papá es cristiano, porque él confesó conmigo, yo le pedí que repitiera conmigo, y él dijo que Jesús es el Señor, y él es salvo, tranquilo. Y honestamente, yo no creo que eso sucedió así. De hecho, pasaron unos meses más para que mi papá por fin se diera cuenta de su realidad y quién era el Señor, y lo aceptara. Yo recuerdo también una vez que un compañero de trabajo, duramos menos de un año trabajando juntos, de pronto, tipo joven, está interno y de pronto se entera que se está muriendo. Y yo fui, le prediqué, compartimos, le dije, mira, vamos a orar, le prediqué el evangelio, repite conmigo. Recuerdo que creo que sí aceptó al Señor. Nuevamente tú dirás, Pedro, pero ¿cómo tú sabes con caso sí, caso no? Te estoy diciendo mi percepción, puedo nuevamente estar errado. Lo que sí vi fue su familia venir a Cristo, su esposa, sus hijos comenzaron a congregarse y el Señor usó esa enfermedad para salvarlo. Y por último, recuerdo haber leído una historia hace unos años atrás, no sé si fue de Russell Moore que la comentaba, que él hablaba de un amaestrador de caballos, no sé si es que se llama. Un tipo que eso agarra los caballos, ¿verdad? Violentos, como tú quieras, y lo domina, y los educa, por así decirlo. Y ese señor, en un caballo de esos violentos, el caballo lo dispara para atrás, él cae en la tierra y termina en coma. La familia está bien preocupada por él. Nuevamente no recuerdo el artículo, lamento no tengo la fuente aquí. La familia está preocupada por él, sabían que era un tipo impío, él no era cristiano, por su estilo de vida sabían que el tipo había rechazado y está en coma. Y después de varios, creo que eran semanas o meses, que el tipo ¡paf!, sale de la coma, se levanta dándole gloria al Señor. Y la familia se queda sorprendida. Yo recuerdo, tú eres un tipo, ¿qué pasó? O sea, algo pasó en ese momento de que el caballo lo tiró y cayó a la tierra, que él clamó al Señor y el Señor lo salvó. O sea, realmente cómo el Señor salva es un misterio. O sea, el Señor salva. Nuestro trabajo es predicar lo que vamos a ver ahora. Pero el Señor es que salva, no por una repetición mía, por algo que Él decía hacer. El ladrón en la cruz, que lo mencionaba el pastor Miguel hace unas semanas atrás. O sea, Él no dijo exactamente, Señor, yo creo que tú eres Dios. Él dijo, recuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y el Señor le dijo, tú serás salvo, vas a estar conmigo esta tarde, esta noche. Entonces, nuevamente, es lo que hay en nuestro corazón, es lo que el Señor sí escuchó, lo que el Señor sí vio que nosotros nos vimos, donde Él responde. Entonces, por esa razón, yo quisiera esta noche que veamos este texto tan conocido y que nuevamente muchas veces ha sido mal interpretado. Para que estemos claros, ¿verdad? Este es un contexto romano donde Pablo le está hablando a judíos,
Estos judíos no han querido reconocer el señorío de Jesucristo. Pablo está preocupado por el hecho de que no creían en el Evangelio y estaban tratando de establecer su propia justicia, rechazando la justicia que es de la fe. Y en ese contexto que Pablo dice entonces estas palabras, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjate que dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, es interesante porque tú dirías, ven acá, pero ¿cómo así? Yo confieso y después creo. Pero si te fijas, el mismo Pablo aclara bien después y dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas algo, en este caso, cuando tú confiesas lo que estás diciendo, no es que yo estoy diciendo palabra por palabra o como hablábamos ahorita, quizás esa persona que mencioné, que decían, sí, yo confieso que soy el Señor. No se trata de eso. Se trata de una confesión donde yo estoy reconociendo algo que he creído en mi corazón. Yo estoy proclamándolo, estoy diciéndolo, estoy confesándolo. La palabra de Dios habla que de la verdad, lo que hay en nuestro corazón, de lo que abunda en nuestro corazón, es lo que sale de nuestra boca. Yo he creído el mensaje, yo he creído quién es este Jesús y por lo tanto yo confieso. Entonces, si confiesa con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, en la primera línea, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, esa palabra Señor en el griego es Jehová. O sea, es que tú estás reconociendo que Jesús es el Dios Todopoderoso. No solamente Señor, es Señor de todo lo que existe. Es creador de todo. Él es el Señor que sostiene el universo. Yo he creído que Él es Dios. Entonces, soy salvo. Fíjate que dice Colosenses 1, el 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, no solamente que yo estoy reconociendo el señorío de Dios, es que me estoy yendo a un señorío de todo el universo. Es que yo estoy reconociendo su grandeza, que Él es Dios. Colosenses 1, 18 al 19 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, hablando de Cristo, que es la iglesia. Él, Jesús, es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Este universo, todo el cosmos, es el regalo de Dios, Padre, a su Hijo unigénito. Todo fue creado para Él, para su deleite y para que Él sea Señor de todo. Jesús es el Señor. No sé si te ha pasado que uno está, ¿verdad?, en actividades, tú oyes gente diciendo, Jesús es el Señor, o gloria a Dios. Y a veces lo decimos hasta emocionalmente. Pero no, hermano, es un reconocimiento de que mi Señor realmente, que la gloria es de Él y que Él es Señor y dueño de todo lo que hay. Martin Lloyd-Jones dice, el cristianismo no se trata de ese hermoso sentimiento que podemos experimentar. Tampoco es esa sensación de amor, amabilidad y bondad que podemos sentir. No es esa objeción a la inmoralidad de otros, a mi deseo de hacer lo bueno, no. El cristianismo se trata sobre esta persona por quien todas las cosas han sido creadas y subsisten. El centro de nuestra fe cristiana es una persona que sostiene la humanidad, que sostiene nuestra vida, quien creemos que es el Dios de todo lo que existe. Entonces dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, nuevamente estoy expresando con mi boca lo que ya yo he creído. Estoy declarando a las personas lo que hay dentro de mí. Estoy confesando que Jesús es Jehová. Y dice, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. O sea, para el cristiano, la base de su fe es ese hecho histórico de que Jesús resucitó. Nosotros hablábamos quizás meses atrás sobre evidencias de que Jesús existió y resucitó. Y si quiere ver, está en la enseñanza colgada en el YouTube de la iglesia. O sea, hay pruebas de que nuestro Señor resucitó. Su tumba está vacía. 2000 años han pasado y todavía no ha aparecido un cuerpo. Y esa es nuestra esperanza, de que Él realmente no fue un fantasma, no fue que lo vieron en espíritu, no fue que alguien pensó con un sueño, no, es que Él literalmente se paró de la tumba y está vivo. Se paró con su cuerpo y está vivo y subió al cielo con su cuerpo glorificado. Nosotros creemos en una resurrección física.
Como decíamos aquella vez que hablamos de la resurrección, muchas personas mueren por mentiras que piensan son verdad, pero nadie muere por una mentira que sabe que es una mentira. Y los discípulos en ese momento dieron su vida. Estaban dispuestos a perder su economía, a perder el respeto de la persona, a estar encarcelados, a morir por eso que dijeron haber visto. O sea, nuevamente, ¿cuántos de nosotros no tenemos amigos o hemos sido parte quizás de una mentira, de un engaño, algo escondido? Que hay alguien en el grupo que ya no aguanta y tiene que salir público. En este grupo todos dijeron lo mismo y todos dieron su vida. O sea, yo creo que lo más doloroso que uno puede perder ciertamente es su vida. Es que te agarren, es que te apunten, es que te digan, mira, hasta aquí llegaste. Y estos hombres estuvieron dispuestos y lo hicieron por haber visto a Jesús. 1 Corintios 15, 17 al 19 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Fíjate el impacto que tiene la resurrección en nuestra fe. Si Él no resucitó, nuestra fe es falsa y todavía estamos en nuestro pecado. Eso no quiere decir solamente que estamos en nuestro pecado luchando con Él. Está diciendo que estamos muertos en ello, que no hay esperanza para nosotros, que estamos rechazados por Dios, que la ira de Dios está sobre nosotros, que no hay esperanza para nosotros. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si el hecho de la resurrección no sucedió, nosotros somos la gente más digna de lástima, porque tenemos una fe entonces muerta. Pero nuestra fe está en ese hecho de la resurrección corporal de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante creer en esto? Porque es importante, como dice Pablo, que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante creer en esa resurrección de parte de Dios Padre? Bueno, hay varias razones. Primero, la resurrección de Cristo es una proclamación del hecho de que Él es el Señor, como estamos hablando, que es Hijo de Dios. La resurrección explica por qué Cristo murió. Vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Por qué el Dios Padre le resucitará entre los muertos afirma que la muerte de Cristo fue suficiente por nuestro pecado. Porque la resurrección anuncia que todos nuestros enemigos han sido derrotados, incluyendo el último, la muerte. 1 Juan 3:8 dice, y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ahora bien, tú y yo creer que Jesús es Señor y que Dios le resucitó entre los muertos, implica lo siguiente. Primero, que creemos la doctrina de la encarnación y en el nacimiento virginal. O sea, si él murió y resucitó, yo creo que Él nació y vivió. Y creemos que Él nació de una virgen, de una mujer que no tuvo relaciones sexuales. Una mujer que el Espíritu Santo tocó y dio a luz a Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios dice que María sería considerada bienaventurada entre todas las mujeres. No existía otra mujer como ella, que tuviera a Jesús en su vientre. Por eso entiendo, y los católicos se van a un extremo y comienzan a hablar doctrinas de que María nació sin pecado, que María subió al cielo de manera corporal igual que Jesús. Eso no está en la Biblia. Eso son parte de las creencias católicas que ellos han establecido a través de los papas. Pero bíblicamente sí estamos seguros y sabemos, por un lado, que María era pecadora porque ella habla en la palabra de Dios, mi Salvador, a Jesús. Pero sabemos realmente que Jesús nació de ella. Creemos en la doctrina de la encarnación, de que Dios, esto es increíble, hermanos, el soberano del universo, el Dios 3 veces santo, que no nos necesita, se hizo hombre. Entró en el cuerpo de esta mujer, se hizo un bebé, creció, aprendió obediencia, como dice la palabra, nunca pecó, se hizo parte de nosotros para salvarnos. No hay otra religión del mundo donde su Dios baje a la tierra, se humilla a ser como una de sus criaturas para salvarlo. Cuando decimos que creemos que Jesús es Señor y Dios lo resucitó entre los muertos, también estamos afirmando la doctrina de la muerte de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Yo recuerdo, y creo que lo he comentado, un amigo, ¿verdad?, católico romano que me decía, no, Cristo vino para ser un ejemplo para nosotros. Él fue ejemplo, pero Él vino más que eso. La razón por la que Él vino a morir fue porque tú y yo no podíamos pagar por nuestro pecado. ¿Verdad? Alguien me decía semanas atrás, y creo que lo comenté, bueno, pero ¿por qué Jesús se suicidó? No, Jesús no se suicidó. Dios Padre lo envió y Él obedientemente se entregó para morir por nosotros. Lo que la Biblia enseña es lo siguiente, hermanos. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Ninguno de nosotros llega al estándar de Dios. Por más bien que tú y yo nos portemos en la semana y en el mes y en el año, no llegamos a la altura de Dios. Y Dios, que es justo, decide que alguien
que vive una vida perfecta tiene que pagar por eso, para que me perdone. Entonces Él envía a Jesús. Jesús vive en esta tierra por 32, 33 años, la vida que tú y yo no pudimos vivir. Y entonces en la cruz, Él recibe la paga de tu pecado y del mío. Y Dios entonces, cuando yo pongo mi fe en Él, me pone esa justicia de Cristo, la pone a mi cuenta y Él me ve como un justo. Pero la razón por la que Él murió es porque no había otra forma. O sea, Dios no me perdona, y lo hemos hablado, porque yo vine y me arrodillé y lloré. Dios no me perdona porque yo reconocí mi pecado y me fui caminando de rodilla a Taiwán. No, Dios me perdona, no porque Él vio el dolor en mi corazón, es que Jesús abrió el camino para que Dios me pudiera hoy perdonar. Y eso es lo precioso del Evangelio. Cuando reconocemos que Jesús es Señor y Dios le resucitó entre los muertos, también estamos reconociendo la doctrina de la expiación, lo que yo acabo de hablar ahora, de que un justo pagó por mis pecados. Si tú lees el Antiguo Testamento y ves cómo el pueblo de Israel hacía sacrificios de animales para que Dios aplacara su ira, eran sacrificios que tapaban el pecado, pero al final no limpiaban. O sea, Cristo a nosotros pagó el precio y ya yo soy visto justo delante de Dios. Quiere que Jesús es Señor y Dios resucitó entre los muertos. También estamos reconociendo la doctrina del pecado. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que aquel que dice que no ha pecado, mentiroso es. No solo que hemos pecado, es que somos pecadores. Y el pecado no es solamente de que yo cometo una acción. Pecado también es ese deseo que mora en mí, que clama porque yo le dé algo a través de la mentira que a Dios no le agrada. Y por eso estamos llamados a arrepentirnos, pedirle ayuda al Señor, por esos deseos que no le agradan. También reconocemos la doctrina de la caída. Hay personas que hablan, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y dicen, no, es que esa historia de Génesis, de Adán y Eva, eso es figurativo. Porque si eso no fue verdad, entonces el sacrificio de Jesús no hace sentido. Porque lo que la caída implica es de que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Dios puso la ley. Oye, tiene toda la naturaleza, come todos los árboles que tú quieras, menos de ese que está ahí. Viene Satanás, la serpiente, lo tienta, lo engaña, les miente, como son todos los pecados, todas las tentaciones de Satanás son así, mentiras. Y ellos comen del fruto. Y eso es lo que se llama la caída. O sea, Adán y Eva desobedecen y a partir de ahí tenemos la maldición que hoy tenemos. ¿Cómo así, Pedro? Bueno, la maldición de todo lo que sufrimos ahora, cómo el trabajo es tan duro. Yo hablaba ayer con mi hijo que me decía, me preguntaba sobre este tema que hay ahora de cuidar la tierra, proteger la tierra. Y estábamos hablando del tema. Yo le decía, oye, piensa en la vida humana. Tú podrás comer saludable toda tu vida. Tú podrás hacer ejercicio todos los días. Tú podrás cuidarte de todas las cosas y como quiera te vas a morir. ¿Por qué? Porque hay algo en esta naturaleza caída, consecuencia del pecado. Y Dios lo dijo a Adán y Eva, si comes el fruto vas a morir. Y todos vamos a morir. No ha existido una persona en toda la historia de la humanidad que no haya muerto. Y a los teólogos que están aquí sí hay dos, ¿verdad? Enoc y Elías. Pero me entendieron, ¿verdad? O sea, al final, todos morimos. Esa es la doctrina de la caída, la consecuencia. ¿Por qué no es tan difícil trabajar? Porque el trabajo lo creó Dios, pero no es tan difícil a veces ir a la oficina y sudar para ganarnos un par de chelitos para poder sostenernos. Las relaciones, problemas que tenemos con nuestros amigos, amigas. Yo que estoy casado con mi esposa, consecuencia de la caída. Cuando reconocemos que Jesús es Señor y Dios le resucitó entre los muertos, también reconocemos la doctrina de la ira de Dios hacia el pecado. Esa es la razón por la que Jesús al final paga en una cruz, porque Dios está irado con el pecado. Y ciertamente no sé si nuestra generación, porque también ha pasado a través de los siglos, hemos minimizado el pecado. A veces pensamos, bueno, Dios me perdonó, la gracia, y yo me incluyo en el grupo, y a veces vemos el pecado por debajo, pero Dios está irado por el pecado. El pecado le trae ira a Él. También reconocemos con esto la doctrina de la veracidad de las Escrituras, de que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús, ¿cuántas veces no usaba el Antiguo Testamento para proclamar la verdad? Los apóstoles, nosotros hoy en día reconocemos que la palabra de Dios es infalible, inerrante en todo lo que es doctrina de fe. Y por último, también reconocemos la doctrina del hombre, de que estamos caídos, somos pecadores y necesitamos a Dios para que nos salve. Por más que tratemos la educación, señores, estamos en el siglo XXI, hemos avanzado tecnológicamente, hemos avanzado en conocimiento, pero los problemas siguen siendo lo mismo. La humanidad sigue matando gente, sigue robando, seguimos teniendo envidia, celos, porque nuestro problema no es intelectual, es un problema del corazón. Entonces nosotros debemos invertir tiempo suficiente a la hora de evangelizar para explicar a las personas qué implicaciones tiene entonces creer en Jesús.
De lo contrario, podrían estar aceptando una predicación light sin implicaciones para sus vidas. Y esa es la razón por la que me preocupa ese versículo que estamos viendo esta noche. Es que como el versículo dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, tú serás salvo. Y gente viene y le dice, oye, dime, confiesa conmigo que Jesús es el Señor. Hay gente que viene y dice, oye, tú te sientes triste, te sientes infeliz. Ven, yo tengo la respuesta de Jesucristo. Ven, confiesa conmigo. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Sí, todo el mundo dice que sí. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica eso para nosotros? Vivimos en un tiempo de muchos problemas. Este tema de la pandemia ha sido un tremendo problema para mucha gente. Decíamos días atrás de cómo, no recuerdo ahora en qué país, no sé si fue en Estados Unidos, no recuerdo, era en Inglaterra, creo, donde la estadística de los suicidios en los jóvenes había aumentado significativamente en los últimos 2 años. Vivimos un tiempo de muchos problemas, de gente que no puede dormir, la ansiedad, los problemas en el trabajo, la economía. Muchas personas con temores. Entonces, yo no puedo venir a ofrecer un evangelio ligero donde la respuesta es, tú tienes ese problema, ven, que Cristo te ama, confiesa conmigo, haz esta oración conmigo. Y lo que ha pasado es que muchos hemos predicado el evangelio así y mucha gente cree que son salvos y no lo son. Porque no solamente repetir por repetir, es un cambio que tiene que haber del Señor milagroso, un nacer de nuevo que viene de Él. Entonces, cuando tú le dices a una persona, mira, repite conmigo esta palabra, ¿tú crees que Jesús es el Señor? ¿Tú crees que Él resucitó a los muertos? Ah, pues tú eres salvo. Y le damos ese sentido de seguridad, estamos haciéndole un daño a su propia vida. Y hermano, tú dirás, Pedro, pero yo lo sé, eso sí, pero ¿cuántas personas no hay en el mundo evangélico haciendo eso? ¿Cuántas personas no han creído que es tan simple como ese señor que me llamó de Costa Rica para decirme que iba para salvo porque él repitió eso? Y mi papá iba derechito para el infierno. C.S. Lewis decía en cuanto a la felicidad, yo no acudí a la religión para que me hiciera sentir feliz. Siempre supe que una botella de vino o porto lograría eso. Si quieres que una religión te haga sentir realmente cómodo y feliz, ciertamente no te recomendaría el cristianismo. A la hora de predicar, esa es la otra. O sea, ofrecemos el cristianismo como algo de felicidad y yo me incluyo, yo por mucho tiempo también lo hice. ¿Tú quieres ser un hombre lleno, completo, feliz? Cristo. Sí, pero ¿cuánto sabemos que no es tan simple? De hecho, lo que vamos a encontrar en la vida cristiana muchas veces es dolor. Es verdad que hay un gozo y una paz, pero dolor y sufrimiento y rechazo y pérdidas y morir a uno. Nosotros deberíamos al momento de evangelizar, predicar como Pablo y Silas lo hicieron. Mira este ejemplo que voy a compartirles. Empieza en Hechos 16, versículo 16. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Fíjate, esta adivinadora, con un espíritu demoníaco, que lo vamos a ver más adelante, está proclamando la verdad. O sea, por eso que la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, el yo creer, por decir que creer, no es suficiente. Tiene que haber algo más. Esto lo hacía esta señora por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ellas. Y el espíritu, el demonio, salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no nos es lícito aceptar ni observar porque somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. O sea, ¿qué implicación es esa? Porque ya tú me trancaste, se supone que hay seguridad. Es que, óyeme, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero asegúrate que no salgan. Parece como una cárcel dominicana, pero ok. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Qué paz nos da el Señor de que en medio de cualquier circunstancia podemos cantarle al Señor? Podemos gozarnos en el Señor. Podemos tener paz en el Señor. De repente,
se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero, que se recordó de la orden que le había dado, ¿verdad?, y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Eso sí es un suicidio. Creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora tú dirás: Pedro, pero es una contradicción lo que tú estás enseñando. ¿Por qué le dice simplemente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? Pero sí, mira lo que dice el versículo siguiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, no solamente esa palabra bonita de cree, es exponer lo que estamos hablando ahora. Es explicar lo que Jesús vino a hacer en la tierra. A la gente no le gusta escuchar eso. A la gente lo que quiere escuchar es un evangelio o una palabra bonita. Tú lo que necesitas cambiar es esto. Tú estás bien. Tú lo que necesitas nada más este pequeño cambio. No, tú y yo estamos mal. Y necesitamos un cambio radical que nos duele, que nos va a costar. Qué impactante es que Pablo y Silas van y le exponen. De hecho, hay una versión, creo que la Reina Valera en español, que dice: y le expusieron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Es más, si tú eres lo que dice, mira, que dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, toda la casa, porque él creyó. Nuevamente dice, y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en la casa. Tiene que haber una exposición de la palabra de Dios para que alguien pueda creer en la palabra del Señor. Si tú y yo lo que estamos tratando de conseguir, ¿verdad?, adeptos con un evangelio fácil y light, lo estamos engañando porque al final no han entendido ni han creído el mensaje. Por eso compartía la semana pasada de esa chica que yo le pregunté: ¿tú eres cristiana? Y me decía: sí. ¿Y cómo te convertiste? Bueno, yo estaba en una iglesia, cantaron muy bonito, el pastor habló, yo lloré y soy cristiana. Así tan simple. No, yo tengo que tener en mi mente intelectual saber qué yo he creído y por qué lo he creído. Primera de Pedro 3:15 dice: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero entiende que va a venir personas a preguntarme: ¿cuál es la razón de mi esperanza? ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué yo hablo diferente? ¿Por qué yo actúo diferente? ¿Qué hay en mi vida? Yo no puedo decir: no, porque yo soy cristiano, porque yo tengo una paz. Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque yo lo siento así. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo nací en un hogar cristiano y mi papá siempre... Sí, pero tiene que haber una aceptación intelectual de tu parte y la mía de que hemos entendido y creído el mensaje. Ahora, 3 advertencias rápidas. George Whitefield dijo una vez: tú puedes tener una mente ortodoxa y aún así tener el diablo reinando en tu corazón. Yo estoy hablando mucho del intelecto ahora, pero recuérdate que al final yo puedo tener toda la respuesta bien clara y bien ordenada, presentar ese mensaje que yo acabo de hacer 10,000 veces mejor que yo, y al final pudiéramos tener el diablo reinando en nuestro corazón. O sea, el intelecto no lo es todo. El tema es que no somos gente de estar en el medio, ¿verdad? Somos los extremos, o mucha emoción o mucho intelecto. Pero las dos cosas son necesarias. Advertencia número 2. El énfasis no es la confesión. Yo lo declaro, yo lo confieso que Él es el Señor. Yo te confieso, Señor. Sino en aquello que estamos confesando. Todo lo que envuelve el camino a la salvación. No es decir Jesús es el Señor por decir Jesús es el Señor. Es que yo estoy reconociendo que Él es el Señor. Que Él es Jehová de los ejércitos. Que no hay otro como Él. De hecho, parte del problema, o el problema principal, ¿verdad?, que tiene que ver con los mormones, los testigos de Jehová, es que no reconocen a Jesús como el Señor. Tú no puedes llegar al Padre sin Cristo. Alguien decía una vez: hay muchos caminos para llegar a Jesús. Sí, es verdad. Jesús puede llegar a ti de diferentes maneras. En el mundo musulmán está llegando a través de los sueños. A mí llegó a través de mi debilidad y mi problema y alguien me predicó. Jesús puede llegar de múltiples maneras. Pero al Padre se llega de una sola. Y es a través de Jesús. Tú y yo no podemos llegar al Padre de ninguna otra manera. Ni por tu obra ni por la mía. Es por Jesús. Entonces tú agarras una Biblia de los testigos de Jehová. ¿Verdad? Sabemos que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y algunos pedazos en arameo. Y te agarran unos pasajes. Le cambian el sentido al idioma español y al idioma del inglés. O sea, tienen una Biblia totalmente diferente.
donde ellos sacan ese significado de que Jesús es el Señor. Tú y yo tenemos que reconocer el señorío de Jesús sobre toda la humanidad, de que Él es Dios para poder, hermanos, ser salvos. No hay otra forma. Alguien me preguntaba, creo que semanas atrás, pero mira, hay muchos libros sagrados, el mejor lenguaje, creo que él me decía, él es asiático por tal y tal cosa. Yo decía, espera. Primero, el mejor lenguaje es el que tú te puedes comunicar. Porque es comunicación, tú quieres comunicar algo y si te entendió, oye, puede ser el dialecto que tú quieras. Pero solamente hay un Dios. Por más sagrado que sean otros libros para otras religiones, o lo valeroso que tenga, Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y si tú dijeras, bueno, pero ¿por qué un solo camino? Bueno, si tuviéramos 1000 caminos, tú dirías, pero ¿por qué 1000? Siempre estamos, ¿verdad?, buscando algo, pero es un solo camino y ese es Jesucristo. Y tercera advertencia, la confesión y la fe no son la base de nuestra fe. Ellas solo son instrumentos por los que Dios nos salva. El fundamento, la base de nuestra fe es el Señor Jesucristo y su obra por nosotros. Ahora, nuevamente, he hablado mucho de la parte de intelecto, pero quisiera resaltar en esta noche que nuestro problema principal no es intelectual, es del corazón. El Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Fíjate que el texto no dice, el necio ha dicho en su mente, ni en su intelecto, dice en su corazón. Muchas veces el prejuicio de nuestro corazón, o lo que nos va a costar, es lo que nos aleja del Señor. Puede ser que intelectualmente veamos, sí, es verdad, que esa es la verdad, pero buscamos 1000 excusas porque en nuestro corazón rechazamos el mensaje del Evangelio. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Fíjate que no habla del intelecto ahí tampoco. Habla de que amaron. De hecho, cuando uno está predicando el Evangelio a personas que no conocen al Señor o no quieren creer en Él, hay que tratar de llegar a ese fondo de cuál es la razón. Porque en la mayoría de los casos no es un tema intelectual. Yo creo que hay temas intelectuales. De hecho, por esa razón yo valoro el tema de la apologética. Yo creo que la apologética sirve para tú tratar de limpiar un poco el camino para tú poder llevar el Evangelio, mostrarle de que intelectualmente hay suficiente base también que muestra que esto puede ser verdad, para entonces llegarle con la palabra de Dios. Pero al final de cuentas es un tema de corazón, hermano. Hay que tratar de llegar, cuando está compartiendo el Evangelio con una persona, ¿y qué es lo que hay detrás de él? ¿Cuál es la razón que él está rechazando este mensaje? Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Fíjate lo que hace el intelecto. Yo recibo doctrina, la creo y cambio de corazón. Míralo ahí de nuevo. Gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón, todo su ser, toda su vida, a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. El Evangelio de Jesucristo se preocupa por el corazón, enfatiza siempre el corazón. La gran acusación que siempre se les dio a los fariseos fue que se interesaban por la apariencia externa de las cosas y no por lo de adentro. Desde el punto de vista externo parecían irreprochables, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y maldad. Yo hablaba con un joven en estos días que me decía, óyeme, yo veo a fulano y lo veo tan piadoso. Yo quisiera hacer piedad. Yo veo la piedad en fulano y yo le decía, oye hermano, olvídate de compararte con fulano y fulana. Cristo es nuestro estándar. Porque yo pudiera estar muy enfocado en la piedad externa y perderme que no se trata de eso. O sea, yo no trato de ser piadoso y mostrarme piadoso en el trabajo, mire, que vean que yo soy serio, porque yo pudiera ser tremendo religioso. De hecho, por muchos años de mi vida yo fui una persona que creí que era cristiano y defendía a Dios. Yo estaba muy lejos de eso. Entonces, nuestra prioridad debe ser nuestro corazón, nuestro interior, cómo está nuestra vida. El corazón en la Biblia se refiere al centro del ser y de la persona del hombre. Es la fuente de la que procede todo lo demás. Incluye la mente, la voluntad, el corazón, es el hombre en totalidad. Entonces, cuando hablamos del corazón, hermano, no es verdad esa pieza que está entre nosotros, que bombea sangre. Es nuestro ser, es lo que nos mueve a nosotros. Nuestra gran motivación, lo que está dentro de nosotros, todo nuestro ser. Martin Lloyd-Jones dice entonces, el problema está en nuestra naturaleza. Es por esto que usted y yo debemos ser regenerados. Si fuera cosa solamente del intelecto, una buena instrucción salvaría a todas las almas. Pero nuestro problema es más profundo. La raza humana está totalmente caída.
Podemos explicar las verdades bíblicas lo más claro posible. Podrán ángeles acompañarnos en el proceso, pero el problema sigue estando en el corazón del hombre, no en el intelecto. Entregarnos a medias no funciona con Dios. Él exige lealtad total. Nos quiere completos para Él. Es imposible, hermano, creer en Jesús como Señor sin reconocerlo como nuestro Salvador y Redentor. Y la verdad es que muchas veces, como se está predicando el Evangelio en muchos círculos, es ni siquiera Señor, es Salvador. Como ven, Él te va a salvar de tu problema. Pero el Señor, o sea, ¿qué implica el Señor? Yo peleaba hoy con un empleado en la oficina, que lo llamaba y no me cogía el teléfono. Yo decía, óyeme, en este horario, tú coges la llamada. O sea yo o sea tu supervisor, en este momento tú coges la llamada. No, que yo preferí escribirle. No me digas que tú preferiste. Si tu jefe te está llamando, tú coges la llamada. Porque este horario le pertenece a la empresa. Y eso que es una relación empleador-empleador, empleado-empleador. Imagínate la implicación de señorío. Que yo no me pertenezco. Es que yo soy un esclavo de Dios. Es que todo eso que yo amo, puede que Él no lo ame y yo tenga que cambiarlo. Ya yo no soy mío. Entonces, lamentablemente, y yo me incluyo en ese dolor, muchos cristianos no hemos entendido por completo qué significa eso. Y clamamos todos los días a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Señor, le decimos Señor y todo, Señor, sálvame. Mira mi trabajo, mira mi jefe, mira mi situación económica, mira esto. Pero no le hablo como Señor realmente como significa. Amo, yo estoy aquí. Rómpeme. Trabaja en mí. Úsame. Haz lo que tú quieras conmigo. Oye, Pedro, pero tú eres muy duro porque Él es nuestro Padre. La Biblia habla que Abba Padre, sí, pero Él es nuestro Señor. Entonces, la implicación que eso tiene es que Él no solo vino a salvarme, Él vino a hacerse dueño de mí. Ya yo no me pertenezco. Y digo que yo soy culpable de eso porque yo sé que yo mismo también lo he pensado en mi forma de actuar y de orar. Lo veo más como Salvador en momentos. Y no es así. Estamos cortos en nuestra mirada porque le pertenecemos a Él. O sea, piensa en un momento en la esclavitud, aunque nadie quiere hablar de esclavitud ahora por todo este tema que hay con la sensibilidad de ahora. Pero tú y yo sabemos lo que es esclavo. Y cuánta gente sufrió por eso. Y de hecho hoy en día existe la esclavitud, aunque no lo queremos admitir. Y son cosas que tenemos que luchar. Pero del Señor somos esclavos. Te guste o no te guste la palabrita, aunque no me guste, somos esclavos del Señor. Le pertenecemos a Él. Entonces es imposible creer en Jesús solo como Salvador. Tú no puedes creer en Él como Salvador sin que todo lo demás de tu ser esté involucrado en esa fe. Entonces, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Piensa en un momento en ese tema de la confesión de la boca. Porque tú dirás, bueno, es suficiente creer, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, ya yo he creído. Soy justo delante del Señor. ¿Cuál es el tema de la confesión? Vamos al contexto de ellos en ese momento. ¿Qué implicaba para un judío decir que Jesús era Señor? Confesarlo públicamente. O sea, los judíos, ¿verdad? Una religión monoteísta. Jehová es Dios, el único Dios. Admitir que este hombre, que decía ser Dios, que hizo milagros, que dice que vino del Padre, que Él es el Señor, eso le va a costar. Al judío le costaría todo lo que las personas reconocían de Él. De hecho, le costaría mentalmente soltar esa creencia y admitir que Jesús realmente es el Dios, ese Mesías que esperaban. Pero públicamente le costaba a ese judío admitir que ese hombre de Galilea era Dios. Ahora, ¿y qué tal de los gentiles? En esa sociedad pagana donde los emperadores usaban llamarse el Dios de esa época, donde levantaban templos y estatuas para que lo adoraran. Creo que usamos muestra de eso semanas atrás, donde, ¿verdad?, emperadores perseguían a aquellos que decían que Jesús es el Señor y no querían reconocer a César o a los demás como el Dios. Ese gentil le costaba públicamente decir que Jesús es el Señor porque lo iban a matar. O sea, a los judíos les costaba reconocer que este hombre de Galilea era el Señor porque iba a ser rechazado. Al gentil le iba a costar la muerte. Entonces la pregunta es para ti y para mí, ¿qué cuesta decir que Jesús es el Señor? Porque quizás tú y yo no tenemos que hacerlo públicamente con nuestra palabra, como lo hacían ellos, pero sí con nuestras acciones.
¿Qué implica en tu trabajo o en mi trabajo decir que Jesús es el Señor? ¿Qué implica en tu relación de noviazgo decir que Jesús es el Señor? ¿Qué implica en tu relación con tu iglesia, con tus padres, en tu forma de ver el dinero? Confesar que Jesús es el Señor. O sea, esa confesión, o sea, cuando yo he creído en el Señor, como decía Martin Lloyd Jones, no es solo un hecho de boca. La palabra es lo más fácil, hermano. Es que todo mi ser tiene que reflejar eso. Cuando tú y yo estamos llenos de una alegría de algo, eso se nota, uno sale, uno grita, uno brinca. Cuando hay algo que está quizás molesto dentro de nosotros, también lo expresamos. Entonces estamos llenos del Señor. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Ve realmente que Jesús es el Señor en mi vida? ¿O ve un tipo que dice que Jesús es el Señor, pero realmente no lo es? Entonces me puse a pensar cuando leía ese texto de que, oye, a los judíos le costaba, al gentil le costaba. ¿Cuánto me cuesta a mí confesar con mi vida y acción y mis palabras que Jesús es el Señor? Los hombres y mujeres que realmente creen esto no pueden contenerse. Es imposible. Eso que está en el corazón debe necesariamente manifestarse. Y lo hace no solo con la boca, sino con toda la personalidad, en todos los ámbitos y departamentos de nuestras vidas. El habla es en muchos sentidos la manera más fácil de todas, pero el resto debe ser incluido. Y el resto se convierte en el discurso y no hay contradicción. Terminamos con esta cita. Todo nuestro ser proclama que Jesús es el Señor, que es nuestro Salvador y Redentor personal, y que no tenemos esperanza en la vida, en la muerte o en la eternidad, a no ser por este mismo Jesús, quien es el Hijo de Dios y Señor de la gloria. Hermano, tú y yo somos cristianos porque hemos creído el mensaje del Evangelio. No porque nacimos en una iglesia, no porque somos de una nación religiosa, ¿verdad? No porque nuevamente mis padres me trajeron todo el tiempo a la iglesia, no porque yo hice una oración de fe. Yo lo di el testimonio hace semanas atrás. Yo recuerdo, fui a un grupo de jóvenes, tenía 12 años de edad. Voy al grupo de jóvenes, me habían invitado un familiar una vecina de mi madre. Yo tenía 12 años de edad, llego al grupo de jóvenes y habíamos solamente 4 personas. 4 personas. El líder de jóvenes, una misionera, una chica que yo estaba enamorando del colegio, la llevé, y yo. Y el líder decide, vamos a salir casa por casa a evangelizar, porque no fue más nadie, era una tarde un poco lluviosa. Obviamente yo quería salir, ¿verdad?, con la chica a evangelizar, pero él dijo, no, ella se va con la misionera, tú te vas conmigo. Y nos fuimos casa por casa. Y yo recuerdo ver al líder predicándole. Yo no recuerdo quién aceptó al Señor, pero fuimos casa por casa, escuché el evangelio varias veces, llegamos de nuevo a la iglesia y ahí le dije, óyeme, él estaba medio frustrado porque o poca gente o nadie aceptó al Señor. Le dije, fulano, Isaías, yo quiero aceptar al Señor. O sea, él le estuvo predicando toda esa hora y media a mí. Yo acepto al Señor, me alejo de la iglesia después porque mi familia era muy católica, romana. Mi abuela no quería que mi mamá permitiera que yo fuera a esa iglesia evangélica. Y por 5 años no volví a esa iglesia. Yo juraba que era cristiano. Pero hermano, yo puedo decirle hoy que yo no lo era. Pero Pedro, tú aceptaste el mensaje. Hiciste confesiones de fe ahí. Le pediste. O sea, fue un milagro. De hecho, es una de las historias más conocidas en esa iglesia todavía hoy en día. Pero yo no cambié. Yo seguí siendo el mismo. 5 años después, ya, ¿verdad?, con edad que ya yo podía salir en mi carro público, llegar a los sitios. Yo mantuve algo de relación con el líder, me invitaron a una actividad, yo comencé a ir. Y recuerdo que en un concierto en la misma iglesia, termina el concierto, hacen un llamado evangelístico y de pronto yo me siento pecador. Me siento malo, me siento sucio, me siento, oye, tengo que hablar con alguien. Tenía algo de vergüenza, como que la gente que me había invitado no me atreví a decirle, oye, ora por mí. La gente se está yendo y ya yo no aguanté más. Agarré a un señor que estaba al frente, desconocido, y le dije, mire, usted puede orar por mí. Yo necesito reconciliarme con el Señor. Y esa noche, ese verano del 1992, ahí todo cambió. O sea, ya yo no soy el mismo. Sigo siendo un pecador, luchando con cosas, pero no soy el mismo. Entonces, fíjate cómo yo duré 5 años pensando que yo era cristiano. ¿Cómo yo me di cuenta que no lo era? Porque yo duré varios meses luchando en mi mente. Venga, ¿fui o no fui? Es que no cambié. Es que yo fui 100% el mismo. Yo no cambié. Lo que pasó en el 92, hubo un cambio que yo nunca fui el mismo.
Entonces, una manera de no evaluarse si uno es cristiano, creyente o no es, ¿cómo está tu vida hoy en día? Tú puedes mirar para atrás y decir, oye, ha habido cambio. Y no estoy hablando de cambio externo, ¿eh? No estoy hablando de que, oye, mira qué muchacho, mira qué bien se porta, mira que no dice mala palabra. No me refiero a eso. Es que tú por dentro tienes nuevos anhelos. Tú quieres seguir al Señor, tú quieres estar donde Él está, tú quieres leer la Biblia, tú quieres estudiar. Eso que te llamaba la atención atrás del pecado, tú no quieres saber de eso. Puedes estar luchando, pero tú no quieres saber de eso. Pero si tú no hay ese cambio, si tú ves que tú sigues siendo el mismo o la misma, entonces tienes que chequearte. Porque al final de cuentas, la salvación viene, el Señor nos cambia, nos hace nacer de nuevo. Es un milagro en nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo vayamos a predicar y a compartir nuestra fe, recuerda, hermano, trata de exponer lo más claro posible el Evangelio. No tienes que sabértela toda, ni tienes que explicarla toda. Decir, mira, espérate, déjame predicarte, pero esto es un curso de 12 semanas. No es eso. No es eso. Yo no estaba claro de todo lo que el Señor hizo por mí, pero yo creí que Él era Dios. Y con el tiempo uno va caminando y aprendiendo. Entonces no caigamos ahora en el extremo de que, oye, tú tienes que vete al seminario y hablamos en 4 años para yo predicar. Tampoco así. Pero hermano, yo creo que es importante nosotros revisarnos. Ahora viene un final de año. Yo creo que siempre es bueno mirar hacia atrás y decir, oye, ¿cómo estaba mi relación con Dios este año? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que está moviendo mi corazón? ¿Soy un cristiano solo de palabra porque voy a la iglesia, porque me bauticé? ¿O realmente hay un cambio que yo percibo en mí? Veo al Señor empujándome hacia Él. Y yo quisiera hacer una oración antes de cerrar y abrir la pregunta y respuesta. Y si tú estás aquí esta noche, vamos a cerrar nuestros ojos un momentico. Y si tú estás aquí esta noche y tú, de alguna manera el material te ha puesto a pensar, y tú dices, óyeme, yo realmente pareciera que no soy cristiano. Y tú vas a pedir que ahí donde tú estás, tranquilo, tranquila, tú le digas al Señor y le pidas perdón al Señor por tus pecados y le digas que tú lo necesitas. Al final no se trata de una palabra que tú y yo digamos, sino de que clamemos al Salvador para que nos salve. Y si tú quieres, repite conmigo, no tiene que ser mis palabras exactas, pero dile, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y yo reconozco que mi vida no ha estado a la altura de ti. Señor, yo quiero pedirte que tú me salves esta noche. Yo quiero pedirte que tú pongas tu vida en mí, que me hagas nacer de nuevo, que pongas a su Santo Espíritu a morar en mí. Yo quiero eso que yo escuché, yo no quiero ser el mismo, yo no quiero seguir igual. Yo quiero ser un hombre nuevo o una mujer nueva a partir de ahora. Sé conmigo, yo creo en ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Sálvame y sé tú mi Señor. Y dame el amor y la fe que necesito para creer y seguir. En nombre de Jesús. Entonces, hermanos, todo lo que estamos aquí necesitamos del Señor. Y que el Señor nos ayude.